Se realizaron las elecciones en El Salvador. Las imágenes revelan la participación en esta votación en la que el 85%, según señala Nayib Bukele, habría avalado la reelección del actual mandatario salvadoreño. Sin embargo, todavía se esperan los resultados oficiales. Esto provocaría un verdadero terremoto político allí donde la oposición se habría quedado casi sin parlamentarios, sin representación. Pero hubo un riocuartense, un argentino allí participando de lo que fue este proceso eleccionario. Nuestro colaborador permanente, el profesor Osvaldo Hueve. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo, Marina? Qué gusto estar en comunicación con ustedes. Mi saludo para el centro del país, compañeras y compañeros del canal. Muchas gracias por la comunicación. Verdaderamente ha sido un privilegio que se tuvieran en cuenta este oscuro profesor para participar como observadores, la primera vez en mi vida, de un proceso electoral que, como bien lo presentabas, Pablo, como mínimo, me ha dejado muchas enseñanzas, pero puertas adentro de la República Argentina. Concretamente, Pablo, una frase: cuidemos la democracia. Doctor, eso le quería consultar inicialmente. Ya nos vamos a meter en lo que ha sido la elección, el escrutinio, los datos oficiales que aún aguardamos, pero la percepción, y lo ha dicho el propio presidente salvadoreño, de que ha sido una victoria muy amplia, muy holgada, sí, del oficialismo. Pero, ¿con qué El Salvador se ha encontrado, doctor? Qué buena pregunta, Pablo. Desde que llegué, la verdad es que yo conocí a otros países de América Central. He estado en Nicaragua, he estado en Costa Rica, he estado en Panamá, por escasas horas en Guatemala, pero debo decir que frente a una sensación de inseguridad permanente que uno tiene en otros países, bueno, sorprendentemente, caminar por las calles de El Salvador a cualquier hora, inclusive ayer le cuento, Pablo, que salimos a las 5 de la mañana para ir a los hora de Salvador, para ir a los centros de votación, y no tuve ningún temor de estar caminando por calles prácticamente vacías. Con quienes uno ha hablado, Pablo, con todas las personas, salvo una, con todas las personas con las cuales he hablado, Bukele es poco menos que un ángel caído a la tierra. El Salvador ha salido de la maroma de violencia, y ayer, cuando fue a votar, que eso es un tema para otra conversación, el presidente y candidato Bukele dijo que El Salvador era uno de los 4 países más violentos del mundo y hoy es el país más seguro del hemisferio occidental. No me consta esta última apreciación, pero cuando tú hablas con un taxista, con un chofer de Uber, con un kiosquero, con un mozo en un restaurante, con un joven de 16, 17 años, nadie te habla de valores como democracia, libertad, república representativa, poder legislativo, independencia judicial. Sí te dicen, estamos viviendo seguros luego de la tragedia que fueron las maras. Nadie ha hecho hincapié, Pablo, absolutamente nadie, en el hecho de que tuvieron que liberar a 7.000, no sé si me está escuchando, 7.000 de las 90.000 personas que fueron detenidas porque eran inocentes. Prácticamente no tienen abogados defensores, sino que es la defensa oficial, y me permito decir que la defensa oficial no dedica un tiempo demasiado profundo para analizar cada caso, sino que casi le diría, Pablo, que es una cuestión meramente formal para firmar actas. Pablo, la mirada de la gente está solo relacionada a los aspectos de la inseguridad, de la violencia que tenía en vilo a El Salvador, y el resignar aspectos centrales de la democracia, como son los derechos humanos, la institucionalidad, la diversidad en la representación política, esto que parece la sociedad salvadoreña al ver resignado en Bukele, sino que también hace una evaluación de aspectos económicos y sociales. ¿Cómo es la economía? ¿Cómo es la vida social de los salvadoreños?
Bueno, Pablo, excelente pregunta. Hablando con 2 choferes de Uber y hablando con algunas personas en la propia Universidad de El Salvador es hoy prácticamente un país que exporta solo 2 productos de origen agropecuario, café, plátanos y azúcar, pero no hay industrias. No hay industrias, al menos industrias pesadas, me refiero a automotrices o fábrica de acero o algo por el estilo. Los vehículos directamente se importan, en su enorme mayoría, los 0 kilómetros de Estados Unidos. Los otros los traen, como se llama aquí vulgarmente, por agencia de Japón, Alemania, Italia, pero son vehículos con más de 10 años de antigüedad. La economía es primaria, pero se observa muy buena tecnología en cuanto a, esto parece una gran zona franca, celulares de última generación, televisores de última generación. De todas maneras, no escuché absolutamente a ninguna persona que me dijera, salvo una que me dijera que estaba preocupado por el tema de que se achicó el poder legislativo en esta elección, de que los partidos opositores no pudieron hacer campaña, Pablo. No pudieron hacer campaña. No he visto vi un solo afiche en San Salvador de un candidato de izquierda del partido Nuestro Tiempo, pero los 2 principales partidos opositores, Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, no tuvieron ni espacios en televisión ni espacios en radio porque el gobierno no les dio el financiamiento al que estaba obligado por ley. No escuché a ninguna persona que estuviera preocupada por esto. Y en cambio sí, cierro los ojos y pienso por ahí en algún país de América del Sur, que menos mal que ahora hay menos legisladores, que menos mal que ahora dejan de hablar de el negocio de los derechos humanos, que vengan a El Salvador y que vayan y cuenten cómo estamos viviendo por fin seguros y cosas por el estilo. Por eso, Pablo, yo le decía que cierro los ojos y como me dijo un gran amigo mexicano ayer, ¿será que las democracias mueren democráticamente? Porque ayer la gente votó y votó. Bueno, qué pregunta que nos interpela, ¿no? Porque es a través precisamente de los procesos democráticos que se advierte ese deterioro institucional. Ahora, Pablo, de lo que pudiste ver como en esa referencia, como representante, como vedor allí de las elecciones, ¿fueron elecciones que se desarrollaron sin inconvenientes, en la que se garantizó que efectivamente el voto de los salvadoreños fue el que representa este lento escrutinio, pero en definitiva que no habrá ni manipulación ni condiciones que terminen afectando esa legitimidad del proceso electoral? ¿Esto por lo menos se ha dado? ¿Cómo me gustaría poder hablar por lo menos unas 2 horas con usted, con Marina, porque hay muchas sensaciones y muchas cosas. Por ejemplo, Pablo, en Argentina, nadie puede estar a menos de 200 metros de un centro electoral con alguna remera que lo identifique a uno políticamente. Ayer, en los centros electorales, había personas con chaquetas que detrás decía vigilante electoral, una especie de fiscal general de los partidos, aquí se le llama vigilante electoral, y por delante el sello de Nuevas Ideas, el partido del presidente. En las mesas donde está el presidente, en Argentina tenemos el presidente de mesa, vicepresidente y los fiscales, aquí hay personas que tienen que ver con profesionales para el recuento de votos. Bueno, todas esas personas previamente se tenían que inscribir y el Tribunal Supremo Electoral las designaba para estar en las mesas. Bueno, lo que dice la oposición es que el 100% de las personas que estaban en las mesas receptoras de votos eran del partido oficialista. Conversando con mis compañeros mexicanos, con quienes estamos compartiendo el departamento, vemos que muchas autoridades de mesas no estaban preparadas en cuanto al conocimiento del código electoral para ayudar a algunas personas o para sostener al menos una pequeña discusión respecto de cómo un representante de un partido político podía votar en una mesa o tenía que votar en su mesa. Una cuestión que no es menor. En cada aula, en cada mesa, había en el padrón 700 personas inscriptas.
Las urnas cajas de cartón, como las que usted puede comprar, Pablo, en cualquier librería o papelería de Río Cuarto, yo no noté que tuvieran precintos. No estoy abriendo el paraguas ni nada por el estilo. Digo, mi obligación fue observar y hoy hacer un informe. El informe va a tener que ver primero con la presencia masiva de la identificación de los representantes del gobierno, del partido del gobierno en los centros electorales. Segundo, con gazebos, con pequeñas carpas en las afueras de todos los centros electorales, con material electoral y con material de campaña del partido del presidente. Tercero, solo vi en mi centro electoral, donde yo estuve, en el Colegio Capitán Barrios, mis amigos mexicanos les tocó estar en otro, uno mucho más grande. Solamente vi representantes de un partido que no es opositor, sino que es el partido que le dio el sello al presidente para llegar a la presidencia, que era el partido Gana. Ahora el presidente presentó otro partido. Ese partido tenía representante también en el colegio, pero yo no vi Nuestro Tiempo, no vi Arena, no vi Frente Farabundo Martí, ni mucho menos a gente que hablara de los otros candidatos o de los otros partidos. Cuarto, sí noté mucha agilidad en el proceso de entrar, verificar la documentación, le daban las boletas y salía del cuarto oscuro. El sistema electoral me sorprendió en cuanto a la elección de los representantes para la Asamblea Nacional, pero este año la elección implicó una reducción de la Asamblea Nacional de 84 a 60 miembros. Eso también es un déficit democrático. Y por último, y no es menor, que mucha gente por ahí impedida, un ciego que me tocó ver, o 4 personas en sillas de ruedas, o personas muy mayores, eran ayudadas inclusive para marcar el voto, con alguien al lado de esa persona en la caseta electoral, marcándole el voto para que luego esta persona lo doblara y lo metiera en la urna. Algo no menor, Pablo. He visto mucha gente votando con licencia de conducir y no con el DUI, con el documento único de identidad. Todas estas cosas las vamos a hacer notar hoy cuando elevemos nuestro informe. ¿Va rumbo El Salvador, Pablo, a lo que fue, no sé si es esta la comparación adecuada, por eso te pido que me ayudes, pero digo, ¿va rumbo a convertirse en algo similar a México? Digo, un partido único, un manejo absoluto de la institucionalidad en El Salvador, el quedarse con el manejo del Congreso. En general esto implica también manejar la justicia. Uno imagina que hubiera resultado muy difícil aplicar las medidas que implementó Bukele en El Salvador sin un acompañamiento o una complicidad en muchos casos del Poder Judicial. Este poder mesiánico, omnipresente, que se consolida primero a través de las urnas y que después tiene todas sus raíces en las distintas etapas del Estado y de la vida de los salvadoreños. ¿Va rumbo a convertirse en eso El Salvador? Es una excelente manifestación todo lo que usted ha dicho y probablemente luego usted charlando con Marina, que es licenciada en Ciencia Política, ella va a poder explayarse. Yo le voy a contestar con algunas frases. Con todo lo que los argentinos con nuestra visión podríamos hablar de la democracia mexicana, de los 70 años del PRI y cosas por el estilo, yo me permito decir que en México todavía existe la oposición institucional en el Parlamento, todavía existe la necesidad de negociar con la oposición algunas leyes. Los gobernadores, que es una república federal, tienen su voz, son pesos pesados de la política. ¿Sabe qué me preocupa, Pablo? Cierro los ojos y pienso en el Perú de Fujimori, donde la sociedad peruana estuvo dispuesta inclusive a una reforma constitucional que eliminó una de las cámaras del Congreso para eliminar el control, y donde el partido de Fujimori, en su momento Cambio 90 y luego un nombre de fuerza no sé cuánto, se quedaban con una hegemonía absoluta en todos los órdenes. Me permito darle algunas ideas. Desde que asumió el actual presidente Bukele, con una mayoría absoluta en el Poder Legislativo, por eso digo, cuidemos la democracia. La mayoría absoluta en una Asamblea Nacional con una sola Cámara le permitió sustituir a toda la Corte Suprema y poner a jueces
absolutamente adeptos. Son esos jueces los que hicieron una caprichosa interpretación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y donde se entendió que siendo el derecho a elegir y ser elegido un derecho humano, una constitución no podía limitarlo porque era violatoria de derechos humanos. Quisiera recordar que todos los derechos, inclusive lo dice la Constitución argentina, nuestro artículo 14, están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio. Por lo tanto, si no, Pablo, depende de quién interprete la ley, podríamos hablar de que existen derechos con valor absoluto. Y en ese sentido, sí le digo que hay un poder judicial hegemonizado, hay una fiscalía que responde a los intereses políticos de la presidencia, hay una defensoría oficial que solamente atiende a las necesidades políticas de la presidencia y, por supuesto, un poder legislativo que aquí, si lo decimos a veces en la provincia de Córdoba, aquí puedo decirles que es una verdadera escribanía del oficialismo. Bueno, es muy buena esa referencia a la comparación con Fujimori. Yo pensaba no en el México actual, naturalmente, sino en el que a través del PRI se había consolidado como un poder único allí en México. Pero bueno, estas experiencias que con sus particularidades locales se van reiterando, se van repitiendo y que actúan como poderes mesiánicos que afectan naturalmente a las democracias. Vamos a seguramente retomar este tema cuando estés de regreso aquí por la Argentina, Pablo, pero queríamos agradecerte muchísimo esta radiografía de lo que sucede allí en El Salvador. Un abrazo y muchas gracias. No, yo le quiero agradecer a usted, Pablo, porque una democracia necesita de la oposición y necesita de la prensa libre. Gracias por lo que hacemos desde Canal 13, desde el interior profundo de la República Argentina. Y lo digo por tercera vez, no sucumbamos a los cantos de sirena que nos hablan de cuestiones milagrosas. En una democracia, el poder hablar, Pablo, el poder ser opositor, el poder ser crítico, es una verdadera bendición. No perdamos lo que nos costó sangre y no resignemos derechos y libertades a cambio de supuestas bendiciones que con el paso del tiempo pueden resultar que no son tan bendiciones. Muchísimas gracias, Pablo. El doctor Pablo Hueve, licenciado, especialista en relaciones internacionales, en política internacional, presente allí como veedor en las elecciones en El Salvador.